¿Sí me escucha? Tengo que quitar esto porque si no, no voy a poder predicar. Se me empañan los vidrios de los anteojos. Ahora conmigo el libro de Isaías capítulo 40. Libro de Isaías capítulo 40. Estaré leyendo en el versículo, solamente versículo 1 y 2. Ya le hemos dado la bienvenida a cada uno de ustedes en esta hermosa mañana. Nuestro primer servicio después de haber estado un tiempo más o menos en nuestros hogares, pero el mensaje lo hemos estado predicando a través de Facebook y a través de YouTube. Esperamos que sea de bendición y vamos a continuar por los siguientes tiempos. Lo vamos a hacer el día martes y el día jueves, empezando esta semana que viene. Isaías capítulo 40 del versículo 1 al versículo 2. ¿Ya lo tienen? Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Consolados, consolados, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decirle voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Oremos. Padre, en esta mañana te damos gracias. Yo solamente soy un instrumento, un portavoz tuyo. Te pido que a través de tu palabra, Señor, llegue al corazón de mis hermanos, de mis hermanas, Señor. Yo me escondo detrás de la cruz del Calvario en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar en esta mañana. Decidí usar los primeros dos versículos de este hermoso pasaje bíblico debido a la forma en que fue escrito, especialmente el libro de Isaías. Isaías está escrito en tres diferentes secciones muy buenas. Los primeros del capítulo 1 al capítulo 34 habla específicamente al pueblo de Israel. Del capítulo 35 al capítulo 39 son históricos de lo que estaba sucediendo. Pero empezando el capítulo 40 habla acerca de una restauración. Lo importante de este pasaje bíblico, que en medio de la restauración que la nación anhelaba y escuchaba, deseaba escuchar el mensaje de la palabra del Señor, Dios siempre ha usado a los profetas para traer ese mensaje de esperanza. Para ellos el porvenir no era muy bueno. Para ellos el pensar el día de mañana no traía buenas noticias. Tenían por un lado a los asirios y tenían por otro lado a los babilonios. En otras palabras, de todas formas ellos estaban de una de otra forma, en una forma los tenían sitiados. No había escapatoria para ellos. Una vez más, ellos se podían sentar en sus casas, pero no podían salir al pensar que algo estaba allá afuera maquinándose. Entonces viene la palabra del profeta para la nación de Israel y les habla acerca de un consuelo, de una forma de esperanza, una forma en la cual deben de sentirse seguros que la mano poderosa de Dios iba a estar siempre con ellos. Que no importara la situación como que se encontrara, que esa palabra de consuelo iba a llegar siempre al corazón de la nación de Israel. Y eso es lo que deseamos nosotros hoy en día, que esa palabra de consuelo llegue hacia nosotros. Nos encontramos sitiados de diferentes formas. Este es un virus increíble que alguien dijo vino para quedarse, vino un virus que va a durar muchos años, en los cuales podamos nosotros salir de esta situación. Y usted lo ha escuchado en las noticias, no es necesario que se lo repita, pero si usted no lo ha escuchado, este virus es tan increíble que puede vivir en el cuerpo de una persona por mucho tiempo y no puede saber la persona que lo tiene, ni incluso la ciencia médica puede saber si usted lo tiene o yo lo tengo hasta que se desarrolla. Entonces, en medio de esa caos que nos ha tocado vivir, esta palabra de esperanza es dada no solamente para un pueblo que estaba sitiado en medio de dos naciones, los asirios y los babilonios, pero a la misma vez esta palabra viene de esperanza para nosotros. Y la palabra consuelo, consuelo, no solamente se nos dice una vez, sino para que haya una seguridad en el corazón de la persona, en la vida de la persona. Le dice dos veces la misma palabra y le dice consolados, consolados. En otras palabras, no solo quiere que la nación de Israel sienta el apoyo de parte de Dios,
que la nación sienta que en medio de la destrucción que se aproxima, siempre habrá y hay una palabra de esperanza para cada uno de nosotros. Aún en el medio que estamos viviendo, no conocemos el mañana. El mañana no nos es dado a nosotros. El día de mañana no es pronosticado para ninguno de nosotros. Simplemente hemos tomado el paso de fe en nuestras vidas y le hemos creído nosotros a Dios que aunque haya una pandemia allá afuera, siempre habrá una palabra de esperanza para nosotros. Dios siempre estará al cuidado de su pueblo. Dios siempre estará cerca de nosotros. Y esa palabra de consuelo se expresa para que nosotros sintamos que en medio del caos que nos ha tocado vivir, el brazo de Jehová, el abrazo de Jehová, siempre estará en nuestras vidas. No nos tenemos que sentir, hermanos, de una forma como que estamos sitiados en medio de esta pandemia. Sí ha llegado a nuestra vida la enfermedad, ha llegado esta pandemia, ha llegado esta palabra, pero esa palabra de esperanza donde Dios afirma nuestros pasos y nos recuerda que la esperanza que Dios tiene para su pueblo siempre será buena, siempre es buena cuando viene de parte del Señor. Entonces la nación está en medio de un caos y escucha estas palabras que dice: consolados, consolados, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Israel. Mire lo que le dice: hablad al corazón de la nación. Y eso es lo que Dios siempre desea, que en medio de esta situación, que la palabra llegue a nuestro corazón de esperanza, que haga un eco, amada iglesia, todos los años que hemos venido escuchando el mensaje de la palabra de Dios, que esa palabra vuelva a ser un eco en nuestros corazones, al saber que en medio de toda esta situación leeremos noticias, veremos el pronóstico de los doctores, veremos el pronóstico de la nación, pero Dios nos recuerda que la palabra de Dios que ha llegado a nuestro corazón, aunque afuera esté mal, esa palabra nadie nos las puede quitar de ahí adentro. Y esa es la palabra que ha permanecido a través de las edades, es la palabra que ha permanecido hasta el día de hoy. Dice la Escritura que a través del tiempo nos hemos dado cuenta que Dios siempre ha estado al lado de su pueblo. Imagínense, por un lado, pareciera que se nos puede olvidar ciertas cosas. Parece que nuestra fe puede flaquear en ciertas circunstancias. Pareciera que nuestro diario vivir ha sido interrumpido. Pero ¿no siente hermoso usted, hermana iglesia, todas las mañanas que Dios le recuerda a su corazón? Nuevas son todas las mañanas sus misericordias. Y eso es lo que deseamos de parte de Dios para nuestra vida. Que en medio del caos, la palabra de Dios haga eco en nuestros corazones y nos recuerde y nos diga: todo va a estar bien, todo va a estar bien, porque aún en medio de esta situación podemos sentir que Dios todavía sigue hablando a nuestros corazones. No nos hemos atrincherado en una casa porque lo hemos deseado. Hemos sido, lo que dice la Escritura, cumplido lo que la ley nos pide. Hemos estado escuchando y no hemos sido desobedientes. Nos hemos mantenido al margen para asegurarnos que en medio de que no haya una desobediencia, culpemos después a alguien más. No, hemos sido precavidos en todo aspecto porque queremos escuchar y seguir sabiendo siempre acerca de la palabra de Dios. Recuerde, la escena están sitiados. Recuerde, la escena es que a veces nuestra fe puede flaquear al ver la situación, pero la palabra que el profeta le dice, dile, y nos recuerda que en medio de esa situación podemos recordar siempre que Dios habla al corazón de su pueblo. Y eso es lo hermoso, amada iglesia, que hemos pasado, seguiremos viviendo esta situación. Lo normal será así como estamos el día de hoy, con máscaras. Dice el pronóstico que serán 2 o 3 años que mantendremos las máscaras. No hay forma de quitarlas, no hay forma incluso de una vacuna, una inyección que nos pueda ayudar. Y aunque sea descubierta, dice la ciencia médica que hasta en octubre del otro año probablemente empiece a salir y entonces empiecen a inyectar a la gente a ver cuál va a ser la reacción del pueblo y esperarse para ver si conviene usarla para todos. En otras palabras,
lo que van a hacer es inyectarnos el mismo virus en nuestro cuerpo para saber si el cuerpo lo puede pelear. Se da cuenta que no son noticias alentadoras tal vez para algunos, pero Dios nos recuerda y dice, consolados, consolados. En otras palabras, no estamos solos. Dios todavía está peleando por su pueblo. Dios todavía está al alcance de su pueblo. Dios todavía escucha la oración de su pueblo. Dios todavía está atento al clamor de su pueblo. Dios todavía está sentado en su trono, y mientras que Dios esté sentado en su trono, Él decidirá cuándo se cura esto, cuándo se va esto. Aunque los pronósticos sean contrarios, Dios puede quitarla de la noche a la mañana si es su voluntad. Pero mientras tanto nosotros mantengamos nuestro corazón firmes en lo que hemos escuchado por años. Nadie nos esperábamos esto. Nadie nos imaginábamos a la vuelta de la esquina que incluso durante los años que se ha estudiado la iglesia nunca se había cerrado. Aún en medio de las bombas en la Primera y Segunda Guerra Mundial, las bombas caían y la gente corría a los templos. Algunas bombas caían en los templos, la gente moría en los templos, pero nunca en la historia se había cerrado una iglesia. Sin embargo, pareciera que nos han sitiado. Pareciera que la esperanza se va disminuyendo al escuchar la cantidad de contagiados, al escuchar la cantidad de muertos. Quiera que no puede preocupar nuestra vida, esa es la parte humana. Pero Dios siempre tiene una palabra de esperanza para cada uno de nosotros. Por eso el capítulo 40 hasta el final de los últimos capítulos habla acerca de una esperanza, de un pueblo que ha querido escuchar el mensaje y ha decidido que haya un cambio en su vida también. Dice, decirle voces que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado. Por centuries, por muchos años, hemos visto el progreso de la iglesia. Desde la hora de la Reforma, en el año de 1500, cuando un hombre llamado Martín Lutero se paró frente al parque de Gutenberg en la iglesia y clavó sus 95 tesis. Desde entonces hubo un progreso para la iglesia. Por primera vez se separó lo que era el catolicismo y empieza lo que son los protestantes. Empieza la era de una nueva iglesia. Dios empezó a bendecir a su pueblo. Empezaron a crecer las iglesias. Empezó a crecer en número. Empezó a crecer en liderazgo. Empezó a crecer a través de todo el mundo. Fue hasta el año de 1920 aproximadamente que vino una plaga increíble que mató cerca de 25, dicen algunos, otros 30 millones de personas en el año de 1920 y se le conoció como la gripe española. Ahí parece que la iglesia retrocedió un poco y del año de 1930 para acá aproximadamente, la iglesia volvió a crecer otra vez. Volvió a agarrar un poder increíble, podemos decir. Todo este tiempo, la iglesia ha seguido hacia adelante. Aunque murieron algunos en esa época, probablemente el pueblo de Dios también, todavía la iglesia seguía funcionando hacia adelante. Por eso es bueno recordar esta palabra que el Señor le dice a la nación de Israel: recuérdales que el pecado anterior Dios lo ha perdonado. No echemos la culpa a nadie, amada iglesia. Si alguien se enferma, no use, se enfermó porque está en pecado tal vez. No, amada iglesia. Dios nos ha perdonado desde un principio en la cruz del Calvario cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Y hemos decidido vivir una vida de acuerdo como las Escrituras mandan, lo más posible y lo mejor que nosotros podamos. Esto que está sucediendo, hermano, es cumplimiento de la Escritura. Vean los mensajes que he estado predicando yo. Prediqué 7 mensajes en el libro de Mateo capítulo 24. Búsquenlos en línea, ahí están. Todos los mensajes. Esto es parte, amada iglesia. No es que usted pecó, yo pequé deliberadamente y este es el producto. No, amada iglesia.
Alguien dijo que este virus, alguien lo creó, no sabemos. Alguien dice que este mutó de un animal a un ser humano, no sabemos en realidad. No podemos culpar a nadie, simplemente tenemos que recordarnos que las escrituras han de cumplirse al pie de la letra. Y cuando las escrituras se cumplen al pie de la letra, vamos a ver nosotros, amada iglesia, muchos cambios todavía. Pero recuerde que en medio de todo eso siempre hay y habrá una palabra de esperanza. Consolados. En otras palabras, tenemos a quien acercarnos. Podemos tener la confianza en Dios. Contaba un hermano que hace unos años atrás en España, cuando decidieron empezar a bombardear a las iglesias, les ponían bombas a las iglesias, a los hermanos que estaban adentro. Algunos morían adentro. Y un hermano que era encargado de misiones nos cuenta que él le tocaba adentro estar en los templos cuando la gente estaba muriendo y los agarraba y los despedía para ir a la eternidad. Ahí en medio de ese caos, todavía el pueblo de Dios seguía marchando hacia adelante. Esta pandemia no debe de asustarle. Debemos tomar todas las precauciones, sí, hermano. Pero no debe de arrinconarnos. No podemos atrincherarnos todo el tiempo en nuestro hogar. En estar pensando, uy, si toco esto me voy a contagiar. Si saludo aquí me voy a contagiar. Si voy a hacer esto, me va a suceder esto. Le contaba a mi esposa de un compañero en la compañía que entró en un pánico. Cada vez que él llegaba a su casa, él se quitaba todo y la esposa lo sprayaba del pánico que tenía, que tal vez ya llevaba el virus en su cuerpo. Al extremo que le dio un stroke, de la misma preocupación. Yo hablaba con él y le decía, esto va a suceder. Tenemos que tomar la vida como viene, pero tenemos que confiar en Dios, que Dios está siempre cuidando a su pueblo. Tú toma tus precauciones como deben de ser. No hay que desmandarse, pero a la misma vez creed en la palabra, consolados, consolados. Hay una palabra de aliento y hay un abrazo de parte de Dios. Habla el corazón de Israel, dice. En otras palabras, si hubiera alguna duda en nuestros corazones, amada iglesia, tenemos que confiar que la palabra ha llegado a lo más profundo de nuestro ser y será la palabra que nos edificará, nos vivificará, nos dará aliento, nos dará consuelo, nos dará palabra, porque dice que la palabra de Dios nunca regresa vacía, sino que siempre hace lo que tiene que hacer en nosotros. Mientras que la dejemos entrar y dejemos que Dios ministre en nuestro corazón, siempre tendrá algo que hacer en nuestra vida. Siempre habrá una manifestación de parte de Dios para nosotros. Siempre habrá una palabra de aliento en nuestras vidas. Hablaba con el pastor Marvin esta semana. 6 miembros de su iglesia han partido a la eternidad. 6 miembros de su congregación ahí en Nicaragua. Escuchaba a otros hermanos que han perdido seres queridos aquí en la iglesia también, producto de esto. Pero ¿sabe cuál es lo más hermoso, amada iglesia? Si nos tocara ir, saber que estamos bien con Dios. Sabemos que Dios ha perdonado nuestros pecados. Saber que la gracia de Dios nos ha abrazado. Recuerde que no somos eternos en este mundo, pero sí seremos eternos allá con el Señor por los siglos de los siglos. Somos pasajeros. Somos peregrinos. Algunos llegaremos a los 60 años, otros no alcanzaremos esa edad, otros llegarán a los 70, a los 80, lo que sea, pero no nos quedaremos por miles de años físicamente en este mundo. Consolados, consolados, dice el Señor, y que hable a nuestro corazón. ¿Por qué? No pensemos, amada iglesia, que Dios no nos ha perdonado ningún pecado. Cuando hemos entregado nuestra vida al Señor, hemos abierto nuestro corazón. Le hemos confesado al Señor nuestro pecado. Dios con su sangre preciosa nos ha limpiado de todo pecado. Y nos sigue ayudando hasta el día de hoy. Porque abogado tenemos con el Padre, dice 1 de Juan, a Jesucristo.
¿Por qué dice él? Porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. En medio de esta situación, amada iglesia, sintamos siempre la fortaleza de parte de Dios. Sintamos, hermano, que aunque no haya una inyección, o si la hay o no la hay, Dios ha prometido estar con nosotros. Dios ha prometido siempre guardar a su pueblo. Dios ha prometido siempre restaurar a su pueblo. Y en medio de la nada, Dios siempre hace algo nuevo en nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque Dios no es ser humano para fallarnos. Dios siempre está sentado en su trono y Dios escucha la oración de su pueblo. Dios acude a la oración de su pueblo y la oración es el único vehículo que tenemos también para acercarnos ante el trono de la gracia. Yo sé que todos oramos por esta situación. Pedimos al Señor que nos ayude y nos preocupamos por los trabajos que han disminuido en algunas áreas. Algunos completamente lo han perdido y nos quedamos pensando, ¿y ahora qué sucederá? ¿Ahora qué va a pasar? Pero Dios nos recuerda y nos dice, consolados. En otras palabras, Dios no nos dejará morirnos de hambre. Dios no permitirá que sus hijos mendiguen pan en la calle, porque es palabra y promesa de parte de Dios. Solo que seguiremos haciendo, amada iglesia, es marchando hacia adelante. La iglesia nunca ha retrocedido, amados. La iglesia siempre ha marchado. Aún en la Segunda y la Primera Guerra Mundial, no solamente cuando bombardeaban, sino en las persecuciones contra el cristianismo, la iglesia siempre marchó adelante. La iglesia siempre ha visto hacia adelante porque sabe que no es fundada por un ser humano, sino que ha sido fundada nada más y nada menos que en la persona de Jesucristo. Entonces, si Él fundó su iglesia, Él ha prometido cuidar su templo. Él ha prometido cuidarlo a usted. Él ha prometido cuidarme a mí. Y aun cuando dice la Escritura, aun cuando el mismo infierno se levante con la iglesia, no podrá derrotarla. Por lo mismo, porque la iglesia es comprada con la sangre del Cordero de Dios. Consolados, consolados nos recuerda el Señor, amada iglesia. Mantengamos siempre nuestra fe. Mantengamos siempre la esperanza que Dios traerá un día mejor que este. Y en medio del caos, amada iglesia, aprendamos a confiar en Dios. No importa lo que la noticia diga, prestémosle atención, pero digámosle, Señor, tú tienes la última palabra. Tú eres el dueño del universo. Tú conoces las estrellas por tu nombre y te obedecen. Tú conoces las constelaciones que aún el ser humano no ha llegado todavía, pero tú las conoces. Y aún en medio de esas constelaciones me conoces a mí. Sabes mi nombre, sabes quién soy. Te preocupas por arriba como te preocupas por mí también. Esa es la gracia y el poder de la misericordia de Dios en nuestras vidas. Isaías le recuerda a la nación de Israel. Están sitiados, tienen problemas serios. Vienen los babilonios, vienen los asirios, vienen para destruirlos. Pero en medio de ese caos y la desesperación, Dios le dice a la nación, yo estoy con ustedes. Yo voy a estar siempre con ustedes. Yo he prometido estar con ustedes. Y en ningún momento los voy a dejar o los voy a abandonar. Ese es el mensaje de esperanza que tenemos, amada iglesia. Confíen en el Señor. Nosotros estamos en las manos de Dios. Vamos a ser obedientes a todo lo que el gobierno dice, pero vamos a pedirle a Dios sabiduría. No nos vamos a trincherar en nuestra casa. Nos dieron la oportunidad de abrir los templos. Tomemos ventaja de eso, porque no sabemos el día de mañana. Mientras que tengamos aire en nuestros pulmones y pongamos la energía para caminar, estaremos en la casa de Dios. Y si el Señor viene y nos encuentra aquí, qué mejor lugar que nos encuentre escuchando el mensaje de la palabra de Dios en medio de una pandemia. Que nos encuentre con esperanza
que nos encuentre alentados. Solo no se me entristezca, amada iglesia. Mantenga, no le puedo ver la sonrisa, pero mantenga la sonrisa de todos modos. Que en medio de todo esto, Dios tiene el control. Dios ha tenido el control de la humanidad por todos los siglos y lo seguirá manteniendo en medio de este lugar. Inclinen su rostro. Padre, te damos gracias, porque después de más de 3 meses, por tu gracia has permitido abrir los templos. Hemos sido obedientes frente a la situación que estamos viviendo. Nos hemos sometido ante el gobierno, como dice tu palabra. Es nuestra responsabilidad orar por los dirigentes, dice el apóstol Pablo. Obedecer las leyes para que vivamos en paz. Ahora que tenemos esta oportunidad, Señor, de regresar, ayúdanos, Señor. Permita, Señor, que no entre el temor, sino que mantengamos siempre la esperanza que tú estás en control, Señor. Bendice este hermoso pueblo que ha llegado. Hemos hecho historia, Señor. Y la iglesia siempre seguirá hacia adelante. La iglesia marchará hacia adelante, porque este es tu pueblo, Señor. Ayúdanos, guárdanos de esta epidemia. Padre, que pongamos la confianza en ti y que tú seas, Señor, tomando siempre el control de todas las cosas. Amada iglesia, yo te bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Jehová te bendiga y te guarde, amada iglesia. Jehová alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alza sobre ti su rostro y ponga